Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En un mundo lleno de experiencias negativas y acciones atroces como el asesinato, el robo, la violencia, el terrorismo, la pederastia y un sinfín de cosas difíciles de digerir, surge un gran interrogante. ¿Cómo surgió el mal? ¿Por qué existen personas tan perversas? Las religiones lo explican con la leyenda de Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando consumieron la manzana prohibida. Pero nos trasladaremos a los vestigios culturales para encontrar el verdadero origen del mal y las implicaciones que tiene en los distintos aspectos de la vida humana. A través del libro Las raíces del mal, del Dr. José Cabrera, con más de 40 años ejerciendo la medicina forense, nos sumergiremos en una apasionante aventura en busca de la chispa del mal que ha penetrado el corazón de los seres humanos, donde los cuerpos fallecidos descansan en la morgue en busca de su asesino embriagado por el mal. En las noticias del misterio con Javier, veremos el futuro de una de las marcas más populares en el mundo, Apple, ya que si usas un dispositivo móvil como un iPhone o un ordenador como un Mac, sin duda te preguntarás lo que tiene preparado esta empresa para los años venideros, y es probable que los planes que tienen nos dejen boquiabiertos. Producir agua en la superficie puede ser una idea sacada de películas de ciencia ficción, pero la realidad es que los científicos se lo están planteando, y si lo logran, podría cambiar para siempre la superficie de la Luna. Para nadie es un secreto que la tecnología avanza a pasos agigantados, eso lo vemos en el día a día, y por ello tendremos información sobre los hologramas, una nueva forma de transmitir información. Fascinante, ¿verdad? Las películas de ciencia ficción, como hemos dicho en otras ocasiones, ya se están volviendo una realidad. Isaac Newton es conocido como uno de los grandes de la física, las matemáticas y la alquimia. De él han brotado muchas teorías que han impulsado el conocimiento humano. Sin embargo, ocultaba muchos secretos hasta el punto de realizar estudios extraños. ¿En qué consistían? Con Javier los vamos a descubrir en unos minutillos. Y la última noticia de Javier, y no menos importante, hablará sobre ese huracán que devastó los Estados Unidos hace cerca de 15 años, dejó 1.833 muertos y 100.000 casas bajo el agua. Luego veremos a ver de qué huracán se trata. Y para cerrar el programa contaremos con nuestra criminóloga Verónica Cano. Veremos uno de los asesinatos más enigmáticos de los Estados Unidos y ocurrido en el estado de Georgia. Allí se dio lugar un doble asesinato, el asesinato de los Dermond. El cuerpo de Russell Dermond fue encontrado sin cabeza y el de su esposa estaba desaparecido. ¿Quién fue el asesino? ¿Por qué motivo los asesinaron? ¿Existen pistas para descubrir lo que ocurrió realmente? A pesar de los avances en la investigación forense,
hasta el día de hoy no se ha podido esclarecer este atroz crimen. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. Quédate, que aquí comienza esta gran aventura. Esto es Misterioso Universo en la Red. A menudo solemos tachar de enfermos a aquellas personas que sin ningún motivo aparente más que el de la maldad arrebatan la vida de una o incluso hasta varias personas a la vez. Sin embargo, nuestro invitado de hoy no está muy de acuerdo con este tópico. Ha escrito un libro llamado Las raíces del mal de la editorial Almuzara y por supuesto estoy seguro que muchos de vosotros ya le conoceréis. Nuestro invitado no es otro que el ilustre doctor José Cabrera. Hola José y bienvenido a Misterioso Universo La Red. Muy buenas, amigo y amigos que nos estáis escuchando. Bueno, pues nada, José, muchísimas gracias por sacar un huequillo de tu agenda para nosotros. Bueno, pues José Cabrera es doctor en medicina, especialista en psiquiatría y en medicina legal. También es forense y diplomado en criminología y ha sido médico militar, médico del registro civil, médico forense en distintas instituciones y hospitales. Ahí es nada, ¿no? Casi bueno, no veas. Hombre, cuando uno estudia ocurre eso, al final tienes títulos, pero lo importante no son los títulos, es lo que se sabe. Pero bueno, los oyentes ya saben de qué va esto. Sí, desde luego. ¿Y te ha dado tiempo a disfrutar de cada puesto? Bueno, de todo. Lo que pasa es que yo me aburro mucho en un mismo sitio durante mucho tiempo y siempre he estado picando de flor en flor, porque creo que el área del conocimiento de la medicina es muy amplio y la verdad que verme toda la vida de pediatra o de psiquiatra solo se me hacía un poquito insoportable. Vaya, bueno, muchos quisieran tener la mitad de carrera que tienes tú, entre los cuales me incluyo, seguro, ¿eh? Bueno, no creas, si con estudiar se consigue. Como decía Punset, el pobre Punset, que en paz descanse, si le echas 20.000 horas de estudio, lo consigues todo. Sí, la verdad es que sí. Ahí es nada, una vida entera casi. Bueno, José, ¿qué te llevó a pensar, a creer, ¿no?, que debías de escoger este camino profesional tan complejo al que te dedicas? Bueno, la verdad es que esto de la vocación se le ha dado mucho romanticismo, pero la vocación, entre comillas, salvo la musical o la literaria, el poeta, etcétera, no existe. Es decir, eso de que de repente yo tengo vocación de farmacéutico, pues va a ser que no. Lo que sí tiene uno es vocación por conocer las cosas. Lamentablemente o afortunadamente, yo creo para mí, pues mi padre era médico y mi madre era farmacéutica. Entonces, por lo tanto, yo tuve pocas opciones de tener vocación. Es decir, yo creía que debía estudiar algo sanitario y en lo sanitario me metí en la medicina y ya por ahí pues empecé a derivar psiquiatría, forense, registro civil, médico militar y empecé a tocar varios palillos en la línea de aprender muchas cosas de mucha gente en muchos sitios, que era lo que yo necesitaba. Muy bien, bueno, pues vamos a meternos ya de lleno en este libro magnífico que has escrito y hablas sobre la maldad. ¿Qué es el mal, José? Pues la verdad es que hay miles y miles de páginas, miles de autores, llevamos miles de años también hablando del mal y cada uno lo interpreta de una manera. Yo, sinceramente, con el corazón en la mano, pienso que el mal existe independientemente del ser humano y es el ser humano el portavoz del mal, digamos el instrumento que vincula el mal. Es decir, nadie nace malo, ningún bebé es malo. Y al final, pues la vida te va empujando a ser el portavoz de ese mal. Y para mí el mal, yo creo que el mal es una energía negativa que existe en el universo, igual que la entropía, el caos. Y esta energía negativa, yo, que soy creyente, es un problema que tengo, o a lo mejor es una alegría, quién sabe. Creo que el mal está vehiculado con fuerzas malignas que son la antítesis de Dios, que es el creador supremo. Esa es mi opinión personal. Y luego ya la experiencia me ha ido pincelando esto. ¿Y la maldad es lo mismo ahora que hace 200 años? Vamos, ¿se considera lo mismo ahora que hace 200 años, más bien? Ya.
Bueno, el concepto de maldad ha ido variando mucho, igual que varían las leyes. Es decir, hace unos años, bastantes años, si fumabas te cortaban una mano. Ahora ya hemos llegado casi lo mismo, después de pasar un periplo por el que fumaba todo el mundo, desde Humphrey Bogart hasta el anuncio de Marlboro. Y al final, bueno, todo eso va modelándose con la cultura y además con los sesgos filosóficos y las creencias religiosas que hay en el mundo. Cada parte del mundo tiene su propio concepto del mal o de la maldad. Entonces esto se ha ido modificando realmente, pero el mal como elemento negativo, el daño gratuito al otro, yo creo que ha cambiado muy poco a lo largo de la cultura del ser humano. ¿Y esta maldad que encontramos dentro de una persona puede deberse a una cuestión hereditaria? Bueno, en realidad el hombre, como altavoz o portavoz de la maldad, puede tener cierta, digamos, vulnerabilidad para ser más o menos agresivo, ser más o menos violento o tener más o menos complejos, y esto es lo que hace que desde el punto de vista psiquiátrico o neurológico un ser humano tenga como más facilidad para ser el portavoz o el altavoz del mal. No es que exista un cerebro malo, pero sí un cerebro que va a vehicular con más facilidad la agresión al otro. Eso es lo que los psiquiatras y los neurólogos defendemos en el momento actual. Vale, José, en tu libro mencionas, lo que voy a leer literalmente, ¿no? Ante determinadas actuaciones inexplicables, por lo dañinas que resultan, nos quedamos más tranquilos si aplicamos un diagnóstico que justifique el daño causado. Vale, ¿por qué un diagnóstico calma a la población en general ante las noticias más escabrosas? Sí, esto es muy interesante, y los que os dedicáis al mundo mediático, a los periodistas en general, esto es que les sublima, les encanta. Y es lo siguiente, esto es muy fácil y los oyentes lo van a entender. Si alguien hace un horror, una maldad tremenda, y aparece un psiquiatra, yo por ejemplo, u otro, y dice, no, es que este hombre tiene una esquizofrenia, tiene un trastorno bipolar, es un psicópata, tiene un trastorno de no sé qué, como que la gente dice en general, bueno, es que claro, este hombre tenía ese trastorno y por lo tanto ha hecho ese mal. Pero ¿y qué ocurre con esos casos de gente muy malvada, que hace cosas horrorosas, y no podemos ponerle ese diagnóstico? Pues entonces la opinión pública, la gente, el vecino del cuarto, dice, ¿pero cómo? ¿Es que es posible que haya gente sin un diagnóstico psiquiátrico que haga ese daño tan terrible? Y ahí empieza la angustia social. Es decir, la sociedad tiene pánico de pensar que entre los normales, entre comillas, hay gente que puede hacer un daño horroroso y no hay un psiquiatra detrás para decir que tiene tal trastorno. Por eso lo digo yo así, en el libro y en el pensamiento. Vale, ¿se puede simular una enfermedad mental para librarnos de una condena? Bueno, respecto a la simulación de las enfermedades mentales se ha escrito mucho, y es cierto que algunas personas, yo me acuerdo de mi época, yo ya soy mayorcito, y en mi época para hacer la mili era obligatoria, el servicio militar, había muchos que simulaban cosas para librarse del servicio militar, pero las simulaciones en salud mental son muy difíciles, en contra de lo que la gente piensa. Es decir, yo puedo decirle al médico que estoy triste y nadie puede comprobar si lo estoy o no. Por ejemplo, o yo puedo decir que me duele un codo y bueno, yo digo que me duele, aunque no haya un hueso roto. Pero si queremos mantener la simulación de un trastorno mental durante mucho tiempo, eso es muy difícil. Es decir, si yo digo, no, es que yo tengo tal enfermedad, una psicosis o tengo tal, eso se puede decir de repente, te lees un libro y te lo inventas, pero mantener eso durante los días y los días, nosotros cuando estábamos en el hospital militar, yo era médico militar en una época, para luchar contra la simulación, lo que hacíamos es ingresar en el servicio de psiquiatría correspondiente al simulador. Y a los 3 días se quería ir. Dice, yo no aguanto, doctor. No puedes aguantar tantos días simulando una enfermedad mental dentro de un servicio de psiquiatría donde sí hay enfermos mentales. Luego hay una cosa también a mí, ¿no? Que creo que nos llamará, no solamente a mí, sino a más quizás personas, ¿no? Porque es que cada vez es más frecuente que las personas no nos inmutemos, ¿no? Ante hechos violentos que acontecen a nuestro alrededor. ¿Por qué nos posicionamos como observadores externos que no somos capaces de intervenir ante este tipo de situaciones? Bueno, porque, vamos a ver, la observación es muy cómoda. Es como el que relata una historia. Alguien relata una historia o alguien observa una historia y entonces es un puesto cómodo. Es decir, yo puedo decir, mira aquel cómo mata al otro.
y además de ser cómodo el puesto, no te implica ni te mojas. Y entonces hoy los ciudadanos del mundo entero, que estamos bombardeados literalmente por noticias, ya no solo el coronavirus, sino todo tipo de noticias horrorosas, guerras, corrupción, historias, al final tienes un mecanismo de defensa que consiste en decir, bueno, qué barbaridad, cómo está el mundo. Pero bueno, yo tengo mi vida, tengo mis gambas encima de la mesa, tengo mi familia y, bueno, aquello está lejos de mí. Por lo tanto, casi yo diría que esa observación en la que nos situamos, la opinión pública, por así decirlo, es un mecanismo de defensa para no sufrir ante ese tipo de hechos. Muy bien, la Organización Mundial de la Salud define la salud como la ausencia de enfermedad y un estado de completo bienestar físico, psíquico y social acorde a las circunstancias que rodean a un individuo en cada momento. Vale, pues sí. ¿Quién puede definirse como sano en nuestra sociedad actual? Bueno, todos quisiéramos decir de nosotros mismos que estamos sanos, pero lo cierto es que en la sociedad actual, sobre todo en la occidental, que es una sociedad, como todo el mundo sabe, fría, muy técnica, muy paranoide, muy competitiva, muy esto es lo mío y lo tuyo tú te lo arreglas, es decir, es una sociedad muy insana en sí misma. Ser sano, yo diría que, o estar sano, yo diría que es tratar de adaptarse a esta sociedad muy enferma que tenemos de la mejor manera posible, tratando de ayudar al que tienes al lado, tratando de no caer en el odio sistemático a todo lo que no es lo tuyo, tratando de ser ecuánime, de tener cintura, tolerancia ante los cambios, ante las emigraciones, la gente de distinta raza, de distinto credo. Yo creo que hoy la salud mental es un proceso, decirse sano hoy es un poco aceptar que uno es capaz de entender este mundo tan extraño en el que nos hemos situado, al menos en la cultura occidental. Ojo, que el mundo es muy grande y luego tenemos muchas culturas y muchos lugares distintos donde cada uno interpreta la salud mental a su manera. Entonces este término quizás necesita una modernización, ¿no? Adecuándose a los cánones de la sociedad en estos tiempos. Sí, bueno, la modernización trae cosas buenas y cosas malas, claro, evidentemente. Es decir, antes la gente iba al dentista y te sacaban una muela y no te ponían anestesia. Y hoy, solamente por entrar a la puerta del dentista ya te ponen la anestesia porque no soportamos el dolor. Igual que no soportamos el sacrificio, no soportamos la negación, no soportamos tener las cosas ya. Tenemos una intolerancia a la frustración. Esto es el precio que estamos pagando por tener una sociedad pues muy consentida, digamos. Vivimos en una burbuja de bienestar. Claro, si estuviéramos en Madagascar, a lo mejor otro gallo cantaba. Pero como vivimos aquí, y si no tengo esto me dan una subvención, y si no me ayuda, y tengo una sanidad pública, y una jubilación, y un tal, aunque luego no es cierto que lo que todo el oro, no es todo oro lo que reluce, pero vivimos demasiado cómodos, y eso nos ha hecho débiles. La verdad es que tenemos muchísima suerte de haber nacido en el primer mundo, la verdad, y bueno, no somos conscientes de ello, ¿eh? No somos conscientes. Eso de abrir un grifo y que salga el agua caliente, o que le des a un botón en la pared y haya luz, eso es increíble. Es decir, si nuestros abuelos iban a por el agua a la fuente, y en España, no estoy hablando de Kenia, no estoy hablando de Gambia. Es decir, esto no nos damos cuenta. Y claro, y queremos más. Claro, una vez que tienes 2, quieres 4. Totalmente. Somos unos inconformistas. Vamos, clarísimo. Oye, ¿qué diferencia existe entre la normalidad y la anormalidad en términos de salud? Difícil llegar a un estado en el que todos estemos de acuerdo lo que es normal de lo que no es normal. Digamos que lo normal, entre comillas, es digamos lo que mayoritariamente abunda en una población animal. Es decir, si en una población animal todo el mundo, digamos, come bien, pero hay un 2% de seres que comen mal porque tienen una úlcera de estómago, esa úlcera de estómago se convierte en algo anormal. Pero ¿qué ocurre cuando la mayor parte de una población tiene una carie en la muela y tiene que ir al dentista? Y hay muy pocos que se libran de ir al dentista. Claro, la carie es una patología. Eso, entre comillas, empleando el criterio estadístico, sería normal tener una carie, pero no sería bueno. Sería no normal tener esa carie. Entonces, lo normal y lo anormal en estos momentos se define por la capacidad que tiene el sujeto a adaptarse a ese medio. Si el sujeto se adapta bien al medio, es más o menos normal. Y si no se adapta, empieza la normalidad. Vamos, que si no estás dentro de lo que es del grupo, ¿no? Sí. Eres el raro, eres el anormal, sí, por decirlo de alguna manera. Correcto. Por ahí van los tiros.
Vaya sociedad la que nos ha tocado vivir también, Bueno, tiene luces y sombras. Las sombras, no es verdad, pero tiene muchas luces también. Tiene luz, le das al botón y se enciende la luz. Y antes había antorchas. Eso sí. Sí que es verdad. Oye, ¿y la medicina actual tiende a sobremedicarnos por malestares derivados de la vida contemporánea? Sí. Bueno, la medicina, además, la medicina actual tiene un lema que es, ¿cómo es el lema? Es decir, el lema era muy curioso. El otro día me lo comentaba un compañero médico. Me decía, todo el mundo tiene derecho a la salud, de acuerdo, pero no todo el mundo está sano. Es decir, yo tengo derecho a estar sano, pero no voy a estar sano porque sí. Es decir, oye, a lo mejor me cojo una enfermedad o me coge tal. Y entonces ahí aparece el médico y da una pastilla, o dos o tres. ¿Y qué ocurre cuando uno toma pastillas para todo? Es decir, oye, estoy triste, deme una pastilla para la tristeza. Pues fas. Y si es solo tristeza y no es una depresión, porque por estar triste no vas a tomar un antidepresivo. Y entonces hay ahí un juego de mercado con las industrias farmacéuticas que hacen el negocio, ¿verdad?, con la pastillita. Y entonces venga a vender y venga pastillas. Bueno, es un precio que pagamos. Hay que tener en cuenta que a veces un dolor, pues hay que tenerlo. El dolor nos avisa de que hay una enfermedad. Si no hay dolor, no podemos saber que estamos enfermos. Es una pescadilla que se muerde la cola. Tal cual. Al fin y al cabo es un anestesiante y ya está. Sí. Es un parche, como quien dice. En tu libro hay un capítulo titulado El mal desde la perspectiva colectiva y social, la política. Ese me ha encantado, la verdad. Lo que me gustaría que nos explicases, para que nuestros amigos también lo sepan, es cómo podemos unir la palabra maldad y la política. Bueno, este es un tema muy debatido. De hecho, hay hasta un área del conocimiento en Estados Unidos y en los países anglosajones que es la psicología política, que aquí en Europa no se ha tocado, que a los políticos no les interesa, ¿no? Lógicamente, ¿no? Al político no le interesa que alguien estudie su salud mental para ver si es conveniente que este señor o el otro dirija un país. Pues sobre todo porque como ahora se impone un sistema político democrático, entonces la mayor parte de los votantes eligen a un señor, no lo eligen por su salud, lo eligen porque creen que ese señor va a dirigir mejor el país o no. Pero claro, la salud mental del político no la toca nadie. Y hay muchas historias que contar, pero no hablaré de ellas si no es en presencia de mi abogado. No obstante, a la pregunta que me hacías antes respecto a esto, es decir, en política hay mucha gente desalmada que utiliza la política para medrar. Y el que es un desalmado y tiene pocos criterios morales y tiene una salud mental rara, pues hace daño a la sociedad. Es decir, si yo vendo calcetines y estoy mal de la cabeza, pues poco daño puedo hacer vendiendo calcetines. Pero si yo estoy mal de la cabeza, o tengo una maldad, o tengo algún rollo malo, y dirijo un país, entonces las cosas cambian, ¿eh? No hay más que ver, pues eso, los dictadores, las personas que han generado grandes debacles históricos, bueno, un sinfín, ¿no?, de personajes. Ese es el peligro. Y hablando de democracia, ¿qué es el radicalismo democrático? Ay, la democracia. La democracia sabe lo que ha pasado, y los oyentes lo van a entender rápidamente. La democracia es un sistema político para elegir a un gobernante, nada más. O sea, la democracia no es una ciencia. La democracia no es un sistema para encontrar la verdad. No es un método científico. No es una ideología o una creencia religiosa. Y hoy se ha convertido la democracia en un sistema moral. Y la democracia hoy parece que es quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Y es un error. La democracia solo apunta al hecho de que cada ciudadano es igual al de al lado a la hora de votar y elegir a un gobernante. Y luego ya veremos ese gobernante qué es lo que hace. Entonces se ha abusado de la palabra democracia para todo, ¿eh? Y evidentemente ya sabemos que el mal y el bien, lo justo de lo injusto, no deriva de un sistema democrático. No, sencillamente el sistema democrático da la oportunidad al ciudadano de dar su opinión. Punto pelota. Pero el bien, el mal, la ciencia, los descubrimientos, hacia dónde va esta humanidad, eso no lo decide la democracia. Lo deciden los conocimientos científicos, etcétera, etcétera. Y eso es un tema que es muy interesante. Habría que tratarlo monográficamente. Estoy completamente de acuerdo con esto. En otro capítulo llamado El mal y el terrorismo, dices literalmente, cuando convertimos a una persona en una cosa, todo es posible y todo es justificable. ¿Se entiende esto a la cosificación en la sociedad actual? Sí. Hay una película muy interesante que algunos mayores habrán visto que se llama El tercer hombre. Es una película en la que hay un señor que va a Viena, la Viena de la posguerra,
y se da cuenta que un amigo suyo, al que quería mucho, se dedica a traficar con penicilina adulterada. Y entonces se encuentran los dos en los suburbios de Viena, y este hombre, el malvado, digamos, que trafica con penicilina adulterada, que hacía mucho daño, claro, en aquella época, le dice, ¿ves? Se suben a una noria, que es la noria típica de Viena, y señalando hacia el suelo ve puntos, que son personas. Y dice, mira, esos puntos que hay son personas, pero cuando están tan lejos, las personas dejan de ser personas, son cosas, son puntos. Y entonces cuando la persona es una cosa, entonces puedes tachar puntos. Voy a tachar puntos. Y eso es lo que hace un terrorista. Es decir, el terrorista pelea por una idea, pone una bomba, pero no ve personas, solo ve cosas. Y entonces, bueno, pues matan a 10, de los cuales 5 son niños. Y es decir, esa es la cosificación de la persona, es el justificante ideal para un terrorista. ¿Y en qué repercute a nivel social de esta manera de entender o de actuar? A nivel social, ¿en qué repercute esta forma de actuación? Pero te refieres a la hora de entenderlo, ¿no? Bueno, a la hora de entenderlo habría que hacer una especie de, digamos, de aclaración a todo el mundo, pero para lo cual habría que utilizar los medios de comunicación masivos, porque lógicamente tú no puedes hablar persona a persona, para que todos fuéramos conscientes de que el ser humano es un valor en sí mismo, que hay que protegerlo, y que no se puede matar de ninguna manera. De hecho, el matar es un tabú desde los tiempos más ancestrales. Me refiero a la última historia del terrorismo que hemos comentado y lo que preguntas ahora. Es decir, y si no entendemos eso, no entendemos nada. Pero claro, ahora como todo son cifras, si muere una persona, como decía el cínico, es una tragedia. Pero si mueren 100.000 es una estadística. Oye, perdona, que han muerto 2 millones de personas con el coronavirus, ¿eh? Es decir, por poner un ejemplo. Y bueno, todo esto requiere una explicación y requiere tertulias y requiere ir a los medios de comunicación para que la gente entre en estos debates, pero como los medios de comunicación se han convertido, como ya sabemos, en puro entretenimiento frívolo, pues no tenemos esa opción. Total, salsa rosa, total. Claro. Oye, y entonces los agresores sexuales y pederastas también podríamos decir que cosifican a sus víctimas. Evidentemente, el agresor sexual considera que la víctima es una cosa o incluso es una persona de inferior categoría a él y él tiene el poder de decidir si la agrede sexualmente o no. Yo siempre digo que los agresores sexuales, por ejemplo, son sujetos anacrónicos que tenían que haber nacido en las cuevas de Altamira, donde el macho tenía varias hembras y punto pelota, que la hembra era una propiedad del macho. Bueno, pues ese sujeto hoy, en nuestra sociedad actual, es el agresor sexual, salvo cuando hay tóxicos, alcohol, etcétera. Bueno, ya sabemos que todo esto hay que valorarlo individualmente. Pero ese agresor sexual es un sujeto que considera a la mujer, en el caso este de la agresión, una cosa inferior a él y por lo tanto es mi propiedad y yo hago con ella lo que quiero. Y en la pederastia ocurre 3/4 de lo mismo, es decir, el niño, el pederasta, es un objeto de mi satisfacción sexual. Y punto final, y eso es así. Entonces, bueno, esto hay que explicarlo también porque, por ejemplo, hay mucha gente pedófila con un trastorno de tendencia sexual hacia los niños que nunca dan el paso a la pederastia. O sea, el pederasta es el delincuente, el pedófilo es el trastorno, ¿eh? Esto, en fin, todo esto, y luego, claro, todo esto metido en los medios de comunicación, bueno, pues es una bomba, ¿no? Y tanto, la verdad. Entonces, ¿se considera la pederastia como una enfermedad mental o como una maldad? No, la pederastia es un delito y el pedófilo es un trastorno. Es decir, yo tengo un trastorno de personalidad por el cual necesito al menor, al niño, para satisfacer mi sexualidad. Eso es un trastorno que además está muy estudiado, es decir, una inmadurez psicológica, bla, bla, bla. Ese pedófilo, que la mayoría de ellos sufren en silencio esa tendencia y punto pelota. Es decir, en todo caso, ven pornografía en las redes sociales y bla, bla, bla. Pero el pederasta da el paso y el pederasta abusa de un menor. Quien dice abusa de un menor dentro de nuestra propia sociedad, a veces hasta dentro de una propia familia, o vas a países de estos, Tailandia, etcétera, donde puedes hacer eso más impunemente. Entonces ese pederasta ya es el delincuente, es la maldad máxima. El pederasta, decía Cristo en los Evangelios, que era lo peor que había, más le valiera atarse una piedra al cuello y tirarse al mar. Es la frase más dura de todo el Evangelio, curiosamente. Y qué razón tenía, ¿eh?
¿Y qué razón tenía? Porque, madre mía, para hacerle eso a un pobre niño, niña, da igual, vamos. que no ha hecho nada en el mundo, ¿sabes? Para merecerse eso. Efectivamente. Oye, José, un tema muy, muy actual en estos momentos es la libertad de expresión, en la que muchos se amparan para hacer públicas sus opiniones más descabelladas. ¿Cómo llega a influir estas ideas más radicales en la sociedad actual? Bueno, pues mira, esto es como el césped. Si tú el césped lo riegas y lo abonas, crece. Pues esto ocurre lo mismo. Es decir, si tú tienes una serie de jóvenes radicales desocupados, que están intoxicados por una educación anómala y perversa, estos sujetos van a salir a la calle en cuanto detienen a un delincuente que está cantando o está rapeando, pégale un tiro en la nuca. Es decir, no tiene sentido ninguno cantar, ni siquiera cantar eso, como los narcocorridos mexicanos, los narcocorridos de la droga. Y entonces siempre hay sujetos que viven en ese lumpen, en esa mediocridad personal, y les enerva este tipo de actuaciones. Es decir, esto es inconcebible que este rapero reciente que han metido en la cárcel con toda la razón del mundo haya levantado la polvareda que ha levantado, pero ojo, en una minoría radicalizada, ignorante, que está completamente intoxicada, porque yo en estas manifestaciones no he visto a gente de mediana edad, ni he visto a personas con corbatas, he visto a cuatro anormales, entre comillas, embozados, menores muchos de ellos, que lo que viven es un mundo sin esperanza, y bueno, estas voces anómalas les dan esa energía negativa para quemar contenedores, por ejemplo. Y con respecto al mundo de las drogas, ¿es el papel del malo lo tiene el adicto a las drogas? No, el papel del malo lo tiene básicamente aquel que a sabiendas coge la droga y la pone a disposición del público. Eso está claro. Es decir, el adicto a la droga es un enfermo, una persona incapaz de tener la libertad necesaria para no tomar esa droga. Es decir, el yonki, la persona que es adicto al cannabis, la persona que toma cocaína frenéticamente, esos al final son desgraciados, personas que sufren mucho y hacen sufrir. Esos no son los culpables, son enfermos, son trastornados, son personas que necesitan un tratamiento médico y psicológico. Pero el sujeto que a sabiendas coge la droga, cultivan la planta, la purifican, la trasladan en un barco, la traen aquí, la reparten y luego blanquean el capital en el banco correspondiente, esos sí que son la cabeza la cabeza visible de esa maldad en el mundo de las drogas. ¿Y es el consumo de drogas un factor criminógeno? ¡Buah! El consumo de drogas es terrible. Decían del agua, cuando éramos niños íbamos al colegio, que el agua era el disolvente universal. Pues se equivocaban. El disolvente universal es la droga, entre ellas el alcohol. Lo disuelven todo, disuelven al individuo, disuelven la familia, disuelven el trabajo, disuelven la sociedad. Las drogas lo disuelven todo. Es un factor criminógeno de primera. Casi el 70% de la violencia de género tiene que ver con el alcohol o con las drogas. O sea, un sujeto que pega a su mujer o a la novia o a alguien tal y cual, la mitad de ellos ya van embriagados o van con drogas. Es decir, es tremendo la criminogénesis que genera la droga. De aquí que algunos piensen que lo ideal sería despenalizarla. Error. No podemos despenalizar la droga. Ya tenemos bastante con el alcohol y el tabaco. Despenalizado. ¿Por qué algunos grupos de la sociedad actual exaltan a grandes asesinos o genocidas de la historia? Y además es que casualmente es que muchos de ellos, de estos que exaltan, no los han llegado ni a conocer ni han vivido entre ellos. Ya, es curioso eso. Es curioso. Yo creo que porque los seres humanos necesitamos ensalzar a alguien y seguir un camino. Es decir, yo, por ejemplo, que he estado en Rusia en algunas ocasiones, me llama la atención cómo todavía en Rusia añoran a Stalin, que fue un genocida. O sea, que decir, aquí en España hablamos de Franco y hablamos de tal, pero bueno, si Franco era un aficionado al lado de Stalin, de Lenin, que mataron millones de personas, de Mao Zedong. Bueno, pues oye, yo creo que la gente lo que necesita son figuras a las que seguir. Y da igual si esa figura ha matado a millones de personas. A mí no me mató. Y este tío ganó la guerra a Hitler. Hombre, perdona, ¿ganó la guerra a Hitler? No. Los rusos ganaron la guerra a Hitler, no Stalin.
y con Mao 3/4 de lo mismo. Entonces es algo incomprensible, pero está en la naturaleza humana, el seguimiento de estos genocidas por alguna parte de la población. Actualmente en nuestro país el internamiento en centros penitenciarios se instaura con un objetivo rehabilitador para devolver a la sociedad a las personas que acceden a ellas como personas reinsertadas. ¿Las personas condenadas que acaban en la cárcel pueden curarse de esa maldad que les ha llevado hasta ahí? Mirar, y esto los oyentes también lo van a entender rápido. La mayor parte de las personas que yo he conocido en la prisión, y he conocido muchas, bueno, llevo toda la vida yendo a la prisión, la mitad de mis clientes están en prisión, y he hecho amigos en la prisión, por cierto, y no están todos los que son y son todos los que están, aunque lógicamente yo prefiero a un malo en la calle que a un bueno por error en la cárcel. En la prisión tiene como objetivo la reeducación y también un castigo. Si yo robo, si yo mato, etcétera, la sociedad tiene que defenderse. Pero la prisión, la mayor parte de las personas no quieren volver. No quieren volver. Lo que pasa es que siempre hay algunos reincidentes que son personajes que no tienen otra opción porque llevan una vida delictiva per se, y estos van a entrar y a salir, Pero yo confío mucho yo he visto mucha gente que ha entrado en prisión por tráfico de drogas o por cosas de ese tipo y ha salido y nunca más ha entrado en ese mundo. Por lo tanto, yo nunca tiraría la llave al mar. Solamente en algunos casos en los cuales, pues sí, ya sabemos que hay reincidentes que son justamente a los que hay que tener vigilados. Pero la mayoría de las personas, sinceramente, si tienen algo a lo que agarrarse de bondad, lo van a hacer. ¿Qué opina la neurociencia sobre el mal que ocurre en nuestras cabezas? Bueno, la neurociencia lo que da vueltas, y da muchas vueltas, es a la parte del cerebro más básica, más primitiva, que es la parte que llamamos reptiliana. Son los núcleos centrales del cerebro, los núcleos del instinto, de la agresividad, del instinto depredador, del instinto sexual, del instinto alimenticio. Es, digamos, esa parte que está gobernada por la corteza cerebral, que es más de evolución más reciente, y los neurocientíficos en general piensan que lo que hay que hacer es tratar de controlar esos núcleos básicos, que son los núcleos del instinto animal, porque es donde está en la violencia, donde está la agresividad. Y la corteza cerebral es nuestro gran aliado, lo razonable, lo tranquilo, lo pausado. Ese es el único control que podemos tener de ese cerebro reptiliano que, por cierto, todos tenemos. Lo que pasa que en algunos casos se dispara y en otros pues se puede controlar. José, ¿la personalidad nace o se hace? Mira, la personalidad tiene un componente genético indudable, pero no es ni mucho menos completamente heredable todo en la personalidad. Es decir, de hecho, la mayor parte de los neurobiólogos y neurocientíficos piensan que hay un componente genético básico, una especie de plataforma, y sobre ella la personalidad se construye con las vivencias. Es decir, si tú vives una vida armónica donde se te da y hay emociones y hay afecto y tienes relaciones buenas sociales con tus semejantes, es muy difícil que esa persona se desbarate y vaya por el mal camino. Y luego hay un grupito pequeño que no sabemos a qué obedece, probablemente alguna malformación o alguna alteración neurobioquímica, que son personas que da igual lo que vivan, al final van a caer en la violencia. ¿Qué es el estigma en relación a la enfermedad mental? Pues el estigma en relación a la enfermedad mental es muy sencillo. Todos los enfermos mentales, como son locos, son peligrosos. Y eso no es cierto. De hecho, somos muchísimo más peligrosos los normales que las personas con enfermedad mental. Os diré que apenas un 2%, 2 o 3% de personas con graves trastornos mentales cometen delitos de lesiones contra las personas. En cambio, yo estoy más tranquilo dentro de un hospital psiquiátrico paseando que en una esquina de un centro comercial en una gran ciudad de España. Pero mucho más tranquilo, sin comparación. Por lo tanto, ese es el estigma. Pensar que la persona con enfermedad mental, ese es un peligro y hay que tenerle metido en un manicomio. ¿Y por qué se les estigma a estas personas con trastornos mentales? Por miedo, por puro miedo e ignorancia. La gente en general, si no tienen estudios o si son personas que no han reflexionado un poquito sobre esto, se cree que todos aquellos que tienen una enfermedad mental son peligrosos per se.
Una persona que tiene un trastorno mental sufre una enfermedad. Si toma un tratamiento y sigue una terapia, no va a tener ningún problema. Claro, el problema está, lógicamente, cuando deja de tomar la medicación porque no hay una familia detrás. Entonces ahí las cosas se tuercen y entonces sale el estigma, ¿verdad? Es decir, hay que ver el mendigo psicópata. Pues, títulos que me vienen a la cabeza, y que son, pues, títulos periodísticos. ¿Qué es o a qué llamamos un trastorno a la personalidad, José? Bueno, pues un trastorno de la personalidad es alguien que se comporta de una manera que no es la esperable. Es decir, si yo entro en un ascensor y veo a otra persona, digo buenos días. Entonces, si yo no digo nada, puedo ser un maleducado o puedo ser una persona con un trastorno de la personalidad, que es un tío agresivo, que lo que no quiere es relacionarse con los demás. El trastorno de la personalidad suele ser un sujeto que desde muy niño tiene algún tipo de carencia afectiva, y eso hace que, por ejemplo, reflexione poco, que no aprenda con la experiencia y que al final ataque a todo lo que le rodea precisamente por esas carencias. Digamos que eso sería un trastorno de la personalidad. No está loco, sabe la diferencia entre el bien y el mal, pero puede hacer mucho daño. ¿Crees que estos trastornos a la personalidad podemos decir que es un cajón desastre en términos diagnósticos? Sí, lamentablemente el trastorno de la personalidad se ha convertido en un cajón desastre. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos por qué este tío es raro o por qué este tío hace esto o hace aquello, al final, ¡pum!, trastorno de la personalidad. Y esto es un poco triste, porque no es lo mismo un tipo de trastorno que otro, pero es que vivimos a tanta velocidad que no da tiempo para hacer grandes diagnósticos. Entonces, ¡pum!, le ponemos el diagnóstico, le ponemos un cascabel y ala, ya sabemos que es un leproso. Es como en los tiempos bíblicos, exactamente igual. ¿Qué es la psicopatía o trastorno disocial de la personalidad, José? Pues eso sería un trastorno agresivo de la personalidad. Es decir, hay trastornos de la personalidad hipocondríacos, ansiosos, obsesivos, etcétera. Pero cuando es antisocial, cuando es de agresión a los demás, entonces ya lo transformamos en una psicopatía. O sea, el psicópata de las novelas es el sujeto ese que no tiene sentimientos y mata por placer. Ese es el psicópata. ¿Y las personas con psicopatía son personas con enfermedad mental o son personas que no padecen enfermedad mental pero que sí son malas personas? No. Ni uno ni lo otro. No son locos, saben la diferencia entre el bien y el mal, pero no tienen censuras afectivas. Al no tener sentimientos, pues entonces actúan de una manera, digamos, más allá de lo animal, porque un animal no mata por placer, mata por necesidad o por hambre. Entonces, esa sería la cuestión en el caso de este tipo de sujetos, de estos psicópatas. Muy bien, y ya para terminar me gustaría que me hablases de qué es el factor D. Ajá. Bueno, los psicólogos, los psiquiatras durante muchos años han estado tratando de investigar qué elementos pudieran considerarse como nucleares del daño al prójimo, es decir, de una persona que va a hacer mal a otro. Y entonces se han pasado test, se han hecho distintos grupos de investigación con distintas edades, distintos sexos, etcétera, y parece ser que hay un elemento común a las personas que hacen ese daño gratuito, y se habla del factor D como esa especie de mundo oscuro que reúne a todas esas personas que tarde o temprano van a hacer un daño al otro. El factor D no es un diagnóstico, sino es una especie de penumbra en la psicología de las personas que hacen daño a los demás. Digamos que sería un poco el núcleo psicológico de la maldad o del mal. Muy bien, Las raíces del mal, de la editorial Almuzara, y escrito por el doctor José Cabrera. Muchos datos interesantes de los que aborda el doctor Cabrera en su libro se nos han quedado fuera de esta entrevista, y mira que hemos tocado muchos temas, por lo que os invito a que le deis la oportunidad a esta obra de la editorial Almuzara, que no os va a defraudar, os va a hacer que os replanteéis muchas de las cosas, como hoy hemos hablado, que no todo el mundo está enfermo ni todo el mundo está sano. José, redes sociales y formas de contacto en la que puedan encontrarte nuestros amigos, si es que paras alguna vez. Bueno, yo tengo una página web en la que yo tengo una hoja web, digamos, una especie de esto que ahora los modernos, si no tienes una web no eres nadie. Bueno, pues yo no quiero ser nadie, y entonces tengo una web, y la web es José Cabrera Fornero, www.josecabrerafornero.es. Entonces, el que quiera acceder a mí por alguna cuestión, una consulta, una historia, algo que quisiera saber, o tener un paciente o alguien que tenga curiosidad por algo, pues se mete ahí y ahí hay una web, hay un email al que me pueden enviar y escribir cualquier tipo de sugerencia. Perfecto, pues nada, pues de nuevo muchísimas gracias por sacar un hueco para venir al programa, que sé que tienes la agenda muy apretada y bueno,
Ya buscaremos un hueco en el futuro para tratar otros temas, cuando ya estés menos ocupado. Hasta entonces, José, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí oyendo. A ti especialmente. Hasta luego. Noticias de Misterioso Universo en la Red con Javier Gil. Ahora vamos con las noticias del misterio y bueno, pues Javier hoy nos tiene unas preparadas muy interesantes. Hablan sobre algunas de las marcas que más nos gustan, de teléfonos, del espacio, de la naturaleza. Y bueno, también de ciencia, ¿por qué no? Así que bueno, Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor, encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, esta también de Apple me tiene intrigado y ahora después me responderás, ¿no? Porque he visto algunas noticias por ahí con respecto a Apple que van a empezar a meterse en la realidad aumentada ya en serio, en la realidad virtual, algo que a mí me encanta, también se están metiendo en serio. ¿Por ahí van los tiros? Sí, no me hagas spoiler. Venga, vale, pues nada. Adelante, Javier, cuéntanos, resúmenos un poquillo de lo que nos vas a hablar hoy. Pues sí, mira, como bien dices, vamos a hablar un poquito del futuro de Apple, porque tenemos un analista que a lo largo de los años ha ido metiéndonos ciertas filtraciones y la verdad es que se suele equivocar poco y ahora ha soltado unas cuantas más, así que vamos a ver qué nos predice este analista sobre el futuro de Apple. También voy a hablarte de producir agua en la Luna, que Japón ha encontrado y ha dicho que es algo bastante sencillo. La mecánica y cuando hablamos de todo este tipo de cosas a la hora de químicas y todo este tipo es un poco complicado, pero creo que lo vamos a poder explicar para entenderlo todo, yo el primero. También voy a hablarte de Nueva Orleans, ahora que han pasado 15 años después del huracán Katrina, de las cosas que se hicieron bien, que no se hicieron o de cosas que desgraciadamente pues parece que se vuelven a repetir. Luego también te voy a hablar un poquito de la era de los hologramas, porque ya empezamos a entrar en esa zona en la que las reuniones presenciales cada vez van a ir a menos y esa tecnología de hologramas, pues ya hay algunas pruebas, ya se están haciendo, ya se han hecho algunas y obviamente con los años va a ir a más. Y por último también te voy a hablar de algunos estudios extraños de Newton, porque aunque nos parezca muy científico la mayoría de las cosas que leemos sobre él y que sabemos, también tuvo su puntito ahí de mago, entre comillas, y me ha parecido interesante traerlo al programa. Muy bien, bueno, pues vamos con esa noticia de Apple que, fíjate, cuando ya se están empezando a meter realmente en el mundo de la realidad virtual, ¿sabes qué se me viene a la cabeza a veces? Películas que iban años atrás, o sea, como que se produjeron años atrás, vamos, y que, fíjate que parece que nos estaban enseñando un futuro no tan lejano, ¿no? Bueno, háblanos un poquillo de esta noticia de Apple. Pues sí, mira, como te estaba comentando, vamos a hablar sobre ese analista, ¿no? El analista Min-Chiu Kuo, que como ya te he dicho, a lo largo de los años, pues tiene un historial de filtraciones de Apple, ¿no? Ha sonado muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando empezaron los rumores del nuevo iPhone o de cualquier otro producto pasado o servicio de la compañía. La mayoría de veces acertado, aunque sí que es verdad que no siempre está en lo correcto, ¿no? Esas predicciones sobre los futuros productos no son bastante sólidas como para, digamos, convertirlo en una de las fuentes más confiables de esos rumores que circulan por la compañía, ¿no? La última predicción que ha lanzado este gurú es que Apple va a lanzar unas lentes de contacto de realidad aumentada en la década de 2030, o sea que eso lo tenemos aquí prácticamente ya, ¿no? También predice que va a lanzar un dispositivo de realidad mixta, digamos que es un tipo casco, tipo lentes, no se sabe muy bien, durante el próximo año, o sea, ya hablamos de 2022, y unas lentes de realidad aumentada a mediados de 2025.
Si hablamos de QO, hay que decir que no es que, obviamente digo predicciones, pero no es que tenga esa capacidad de intervenir en el futuro, ¿no? Sino que, digamos que su poder, entre comillas, consiste en un estrecho contacto con los proveedores de cierta cadena de montaje de Apple en Asia, y entonces, pues, digamos que tiene buenas fuentes, ¿no? Si hablamos un poquito de las cosas que ha enumerado este QO, pues mira, si hablamos de las lentes de contacto, él ha dicho que es poco probable que tengan cierta capacidad de computación y almacenamiento, o sea, independientes. Lo que sugiere es que podrían depender, digamos, a una conexión a un teléfono, ¿no? A un iPhone en este caso, o a cualquier otro dispositivo, y que sí que es verdad que van a poder proporcionar esa experiencia de realidad aumentada un poco liviana, ¿no? Sin la necesidad de llevar ni gafas, ni auriculares, ni ningún otro tipo de outfit. Si hablamos de realidad aumentada, creo que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Digamos que es esa superposición de información digital, ¿no? Sobre una visión del mundo real, ¿no? Por ejemplo, una persona que caminaría por un centro comercial, ¿no? Al aire libre, pues podría ver fácilmente, por ejemplo, el horario de atención de cada tienda o lo que vende sobre esa mini pantalla, ¿no? En sus ojos, ¿no? Y en cuanto al caso de realidad mixta, ¿no? Pues es una idea que se baraja desde hace años, ¿no? Digamos que tendría un diseño similar a Microsoft HoloLens, ¿no? O lo de Oculus, ¿no? Con el que poder visualizar contenido en realidad virtual gracias a su pantalla en esa realidad aumentada, con ese uso de cámaras y lentes transparentes, ¿no? Ming-Chi Kuo también aventura que digamos estas lentes transparentes, ¿no? Pesarán tan solo unos pocos gramos de peso, ¿no? Y que van a incorporar una pantalla micro OLED de Sony, o sea, hasta ese punto va el bueno de Kuo, además de distintos módulos ópticos, ¿no? Para esa realidad aumentada. Si bien se cree, ¿no? Que será un dispositivo independiente y con almacenamiento el propio, parece ser que también va a necesitar otro dispositivo externo para poder sincronizarse. Así que esto de momento, o lo que nos ha filtrado el bueno de Kuo, es lo que nos espera el futuro de Apple, pero ya te digo, Víctor, como hemos hablado al principio, o sea, ya hablamos de dispositivos para el año que viene y para 2023 y 2025. Eso lo tenemos a un tiro de piedra de comprobarlo todos in situ. Bueno, pues nada, Javier, estaremos pendientes de esta empresa, a ver con qué nos innova, con qué nos sorprende, ¿no? Con toda esta tecnología del futuro. Bueno, vamos con la siguiente noticia, en la cual hablabas de que van a intentar producir, o se plantean el producir más bien, agua en la superficie lunar. Esto sí que es verdaderamente un avance, la verdad, porque el agua es algo que es un bien necesario y que en el futuro nunca debería de escasear. Efectivamente, y además no es que se lo propongan, es que la JAXA, ¿no? Que es esa agencia espacial japonesa, dice que se puede hacer. O sea, no ha lanzado un órdago diciendo, bueno, yo creo que si probamos esto, no, ellos dicen que se puede hacer, ¿no? Si hablamos un poquito más o menos de cómo sería el procedimiento, ¿no? Bueno, digamos que las moléculas de agua se podrían generar en la Luna y en otros cuerpos pequeños sin atmósfera cuando los iones de hidrógeno del Sol chocarían con el material de silicato que hay en la superficie. Esto es la conclusión de diferentes ya simulaciones que han sido realizadas en los laboratorios por este equipo de investigación que te he dicho de la Agencia Espacial Japonesa, el JAXA, que dirige Yusuke Nakauchi. En los últimos años, los datos de observación de los exploradores lunares han informado sobre la existencia de agua en la Luna. Eso lo hemos visto durante mucho tiempo, lo llevamos viendo ya, o por lo menos escuchando esa noticia, ¿no? Lo que sí que es verdad que todo esto llevó a una discusión sobre la posibilidad de que se estén produciendo esas moléculas de H2O o esas moléculas de OH, ¿no? Que son esos radicales libres, ¿no? Que es una especie química, ¿no? Que posee uno o más electrones y que son una especie de intermedio en una reacción química, ¿no? Y todo esto gracias a la irradiación de la superficie de la Luna por el viento solar. Si bien es verdad que se ha llamado, digamos mundanamente, agua de luna, no estaba claro si se estaban detectando la presencia de estos grupos de H2O en la Luna, ¿no? En este sentido, varios expertos han realizado ya previamente varios experimentos para simular esa irradiación
en la superficie lunar hecha por el viento solar y han informado ya de que realmente se puede generar ese agua, se puede generar ese H2O, ¿no? Una de las principales teorías sobre la creación de la Luna sería, como ya sabemos, es que nuestro satélite se formó de un impacto gigante entre la Tierra y otro gran objeto del tamaño de Marte, ¿no? Pues según esta idea, la colisión de la formación, ¿no? Lo que condujo fue a una época en la que toda la superficie de la Luna estaría cubierta de magma, ¿no? Y los investigadores sospechan que los componentes volátiles como el agua se agotaron de la composición de la Luna en ese momento. Por lo tanto, este estudio nos sugirió que no había agua en la Luna. Pero sin embargo, tras el análisis de los datos de las observaciones lunares en los últimos años, han sugerido fuertemente que el agua, y cuando digo agua voy a repetir, ya no hablo solamente de agua, sino me refiero a esas moléculas de H2O o de esos radicales libres, ¿no? Podría estar presente en una amplia área de la superficie lunar. En estos nuevos experimentos lo que se ha encontrado ha sido que esa radiación de iones de hidrógeno por sí sola no puede ser suficiente para generar ese H2O, ¿no? Los resultados muestran que el H2O se puede generar en una reacción que parece muy simple en la Luna y en la capa superficial de pequeños cuerpos que están directamente expuestos a los iones, a esos iones de hidrógeno que están expuestos al viento del Sol. Con lo cual es un paso más a esa colonización que quieren hacer en la Luna para convertirla en esa base de operaciones y poder ir más allá en el espacio en un futuro. Así que ya te digo, la agencia japonesa lo tiene claro, ha mostrado los resultados, ha dicho que se puede y yo creo que de aquí a dentro de poco tendremos esta confirmación de algo que, como bien has dicho, la verdad es que es un gran avance. Ahora vamos con la tercera de las noticias en la cual hablas o nos vas a hablar más bien de una tragedia que ocurrió hace 15 años en la ciudad de Nueva Orleans y toda la culpa la tiene el huracán Katrina. Javier, qué curiosidad, ¿no? Que esta zona, al igual que la de Haití, ¿no? Que son zonas muy, muy frecuentadas por fenómenos naturales y casualmente todas estas dos zonas también son muy frecuentadas por la magia negra. Pues sí, la verdad es que tienen varios puntos negros en su historia, tanto hablando, como bien has dicho, de desastres naturales, porque siempre les azotan, aparte de que es una zona conflictiva a la hora de hablar de tormentas tropicales y de huracanes y todo este tipo de cosas, como bien has dicho, también tiene una historia negra marcada por el vudú. La verdad es que la buena gente de Nueva Orleans, digamos que no ha tenido suerte en ese aspecto. No, desde luego que no la tiene ni por un lado ni por otro. No, pero bueno. Lo que tú dices tendrá una explicación seguramente científica el por qué allí se producen estos fenómenos naturales, ¿no? La situación, las corrientes, alguna explicación estoy seguro que la tiene. Pues mira, como bien has dicho, ha pasado ya una década y media, 15 años, ¿no? Pero sí que es verdad que después de 15 años, hoy en día todavía hay miles de familias que no han vuelto a este Nueva Orleans post-Katrina. Digamos que hay mucho dolor, tanto material como emocional, que todavía sigue ahí, ¿no? Nadie puede olvidar cuando la furia de la naturaleza se desencadenó ese 29 de agosto de 2005, que fue cuando las aguas del río Mississippi llegaron a cubrir el 80% de la ciudad. 100.000 viviendas fueron destrozadas y casi 2.000 personas perdieron la vida. Los vientos de este huracán Katrina eran de 240 kilómetros por hora y lo que desvelaron fue la falta de planificación de las autoridades y del ayuntamiento, que no dio a conocer la orden de evacuación hasta pocas horas antes de que apareciese el huracán. ¿Qué pasó? Pues que así parecía que daban esa sensación de que estaban preparados y de que parecía que no iba a ser para tanto. En los días siguientes, ¿no? Las imágenes de Luisiana conmovieron a toda la opinión pública, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, ¿no? La ayuda humanitaria se movilizó. El presidente de entonces, que era George W. Bush, que en lugar de visitar el lugar del desastre, no sé si recuerdas, Víctor, que se hizo una foto mirando por una ventanilla del Air Force One y entonces vio como su popularidad llegaba al punto más bajo de sus dos mandatos, ¿no? Digamos que la debacle, sin embargo, también llegó a inspirar mejoras, ¿no? Y digamos un cierto proceso de aprendizaje. Las autoridades y las empresas de Luisiana han tratado de reforzar esa preparación ante posibles catástrofes, ¿no? Desde los pequeños propietarios de las viviendas hasta, digamos, los grandes arquitectos urbanos. Hay una periodista local que es
Missy Wilkinson, que ha registrado todos los cambios, por ejemplo, que se han producido en el sector inmobiliario a raíz del Katrina, ¿no? En los últimos 15 años se han popularizado en las casas de Nueva Orleans las casas de granito y los tejados de pico, que son más resistentes a los vientos huracanados. Las casas hoy en día son más altas, ¿no? Están más elevadas para poder eludir esas inundaciones y esa humedad. Y el gas hoy en día se ha vuelto habitual en las cocinas, al contrario cuando pasó en el Katrina, que casi todo funcionaba a luz eléctrica, ¿no? Sí que es verdad que hoy en día también se ha impuesto, fíjate tú que cómo retiene la memoria, ¿no? Un estilo minimalista en esas casas y en la gente que vive allí. Y claro, digamos que la gente se lo ha tomado en plan de si esto vuelve a pasar, ¿no? Si vuelve a suceder otro Katrina, ¿para qué voy a acumular tantas cosas en casa y para qué voy a tener tanta parafernalia que luego no me sirve? La gente intenta tener lo mínimo por miedo a que se vuelva a repetir, ¿no? A lo largo de la última década, Nueva Orleans ha dejado, digamos, ha invertido 14.000 millones de dólares, por ejemplo, en sistemas de reducción de riesgos. El concepto de reducción de riesgos, digamos que es importante, ya que digamos que difiere, ¿no?, del previo concepto de protección, y digamos lo más razonable era, digamos, simplemente minimizar el daño con sistemas más dinámicos, ¿no?, y más flexibles, adaptados a esos múltiples desafíos que te llega a plantear un huracán. Según unos datos recogidos por Engineering News Records, la ciudad cuenta hoy en día con más de 500 kilómetros de diques y de muros y 78 estaciones de bombeo de agua. Hay una primera línea de defensa que está bien separada de los núcleos urbanos para minimizar ese viento y las aguas, con un escudo de hormigón circular, y que, aunque te voy a decir, Víctor, que después de todo lo que te he dicho, aunque parezca que han tomado las suficientes medidas, tengo que decirte que hoy en día, en 2021, todas estas mejoras o todas estas prevenciones, ¿no?, han sido evaluadas por ingenieros expertos, y ya hablan de que creen que para 2023 estas medidas de seguridad habrán caducado debido al deterioro de todas ellas, sobre todo por falta de mantenimiento de las mismas. La realidad es que los huracanes, ¿no?, como llegó a demostrar incluso si nos vamos muy lejos, ¿no?, la temporada de otoño de 2020, allí son cada vez más frecuentes y más destructivos, y Nueva Orleans pues está situado en una zona que es especialmente vulnerable, ¿no? Una parte de la población reside por debajo del nivel del mar, que está a 1 hora de camino en coche a la ciudad, ¿no? Y además cerca tiene el río Mississippi y los lagos de Borgne y Pontchartrain, que lo que eleva sustancialmente es el peligro de inundación que corren estos núcleos urbanos, entre comillas, ¿no? El pasado mes de octubre, sin irnos mucho más lejos, el huracán Zeta golpeó Nueva Orleans y partió la mayoría de los árboles por la mitad y llegó a dejar sin luz a más de 300.000 personas. Como sucedió durante el Katrina, solamente un puñado de distritos decretaron la evacuación. Otra vez se volvió a pasar lo mismo y no se avisó de que había que evacuar, ¿no? Y además lo volvieron a hacer otra vez en el último minuto. Hay que decir que no es por falta de conocimiento, porque era el 5º huracán de la temporada que entraba en Luisiana. Así que después de 15 años, el desastre y las cosas mal hechas, Víctor, volvió a ocurrir algo parecido el año pasado, como te estoy diciendo de este huracán Z. Gracias a Dios, sí que es verdad que siendo bastante menor el temporal, ¿no?, pero sí que se volvieron a cometer algunos de los mismos errores de la tragedia. Así que vamos a adoptar, para acabar la noticia, esa frase de que el hombre es el animal que tropieza, pero ya no 2, sino varias veces con la misma piedra. En la cuarta noticia, Javier, vamos a hablar sobre la era de los hologramas, que comienzan ahora a estar quizás más cerca, ¿no? Estas videollamadas a través de, yo creo que de hologramas. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, yo creo que dentro de pronto, o sea, dentro de nada, vamos a tener que unirnos a esas reuniones digitales, ¿no? Y ya no vamos a tener ni siquiera que ir a por el ordenador o a por el móvil, sino simplemente colocarnos ese visor de realidad virtual, ¿no? Y a partir de ahí ya pues estaremos como entrando en una sala para poder ver a nuestros compañeros de trabajo en 3 dimensiones y en tamaño real, ¿no? Esa por lo menos es la visión de Mesh,
que es una nueva plataforma de realidad mixta en la nube, que ya ha sido anunciada por Microsoft durante su evento Ignite, que es su conferencia anual de desarrolladores, ¿no? Quienes ya han tenido la oportunidad de probar este sistema han compartido que de verdad te sientes transportado a un espacio virtual, porque los usuarios incluso pueden llegar a moverse y caminar en esa sala digital, incluso interactuar con el resto como si de verdad estuvieran ahí, ¿no? Se logra gracias a la tecnología de seguimiento manual que está integrado en los auriculares y que no solo crean un entorno digital alrededor, sino que incluso nos permitirían tocar, y cuando digo tocarlo entrecomillo mucho, ¿no?, ciertos objetos. Las personas solo tendrían que extender el brazo para tocarlo y además pueden hacerlo más grandes o más pequeños con solo hacer ese gesto, ¿no?, de separar o juntar las manos, ese gesto que hacemos con el móvil cuando queremos hacer alguna fotografía, hacer zoom en ella, ¿no? Sin embargo, al menos por ahora, hay que decir que se trata de una experiencia con ciertas limitaciones, ¿no? Microsoft ha creado todo un escenario, ¿no?, para tener controlada la presentación que hicieron, en la que solamente se mostró una mesa y dos avatares, ¿no?, de dos personas que todavía hay que decir que parecían, digamos, unas personas un poco caricaturescas, ¿no?, y que no ofrecían muchas opciones de personalización, por lo menos por lo que he podido leer. No obstante, la empresa sí que es verdad que ha compartido que su visión a futuro próximo, ¿no?, es mucho más ambiciosa. De hecho, dependerá de la imaginación de los desarrolladores hasta dónde se puede llegar. Asimismo, han señalado que el alcance también va a depender del dispositivo que se utilice, ¿no? Cuanto mejor sea, cuanto más complejo sea ese VR, ¿no?, ese casco de realidad virtual, pues obviamente se van a poder enseñar más cosas al detalle. La buena noticia sería que la compañía no está pensando que este programa, ¿no?, este mesh, sea una herramienta cerrada y limitada a dispositivos de alguna marca en especial, ¿no? Ahora mismo, en esta primera versión de prueba, es compatible con los HoloLens 2 y con cascos de realidad mixta, por ejemplo, de HP, de Lenovo, de Acer, de Samsung, de Asus, incluso del Oculus Quest. Microsoft también imagina reuniones sociales con este mesh, ¿no? Incluso han llegado a tirarse un triple, ¿no?, con conciertos, incluso hasta la experiencia de ir a un bar con amigos y familiares, ¿no? Parece que estamos llegando, Víctor, a ese punto distópico del mundo, ¿no?, en el cual no nos va a hacer falta casi salir de casa para poder estar con nuestros amigos o poder ir a un concierto. Y yo creo que eso, desgraciadamente, ya nos empieza a sonar un poco. Mira, Javier, yo soy usuario de una de las plataformas que has mencionado que va a ser posible todo esto, que es Oculus Quest. La segunda generación tengo. Y fíjate que eso de las reuniones, lo que es el teletrabajo, ¿no?, las reuniones de trabajo, eso sí que prácticamente Facebook, Mark Zuckerberg, me parece que es apellida, o Zuckerberg, creo que es el apellido Zuckerberg. Sí. Pues ha prometido que eso va a ser posible, vamos, sí o sí, ¿no? A día de hoy, fíjate que estas gafas, yo te hablo de las que tengo, ¿no?, las que he podido probar, tienen, se llaman tracking, sí, que es seguimiento de la mano, que lo que te hace es que con tus propias manos te pone delante tuya un teclado y tú puedes escribir y las manos te las detecta y demás. Luego te puedes conectar en salas donde cada uno crea su avatar y fíjate que con las manos tú saludas y el personaje tuyo está saludando con las manos, etcétera, etcétera. O sea, es como tú dices, ¿no?, estamos llevando el tema este de la realidad virtual, incluso aumentada, como hemos hablado al principio sobre el tema de la marca Apple. Estamos llegando ya a crear un mundo virtual donde, como bien dices, es que no vamos a tener ni que salir de casa, es que nos vamos a aislar poco a poco, ¿no? Va a llegar un momento en el que yo creo, faltará mucho, cuidado, espero y seguro, y ojalá nunca llegue, ¿no? Pero en el que es que ya no salgamos ni de nuestras propias casas, ¿no? Estemos ya a través de internet, aparte de controlados y demás, todo ese tipo de cosas, es relacionándonos con las personas solamente de forma virtual, no física. Y es una lástima, porque yo pienso que si lo trasladamos al mundo a lo más mundano, ¿no?, como bien te cita la noticia, ¿no?, ir a un bar con amigos, nunca unas gafas de realidad virtual conmigo sentado en el salón de casa va a poder sustituir a de verdad ir a tomarme una cerveza con los amigos al bar, a darte esa palmada, a sentir cerca a las personas, que al final yo creo que los seres humanos estamos hechos para sentir a gente cerca, aunque sí que es verdad que ese futuro nos lleva a esos aislamientos, ¿no?, en casa. Yo creo que
De hecho, no me gusta mucho porque he probado un par de marcas de las que he citado y no acaba de convencerme, pero no porque no dé esa sensación de realidad. Al revés, todo, como bien has dicho, está todo muy logrado. Pero a mí por lo menos va a ser difícil convencerme de que eso es lo ideal. Yo aprecio mucho hablar con alguien cara a cara, ir con ella a tomarme un café, a tomarme algo, a comer con un amigo a un restaurante. Yo todo eso la verdad es que lo aprecio muchísimo y por lo menos conmigo va a estar un poco difícil, ¿eh? Que no digo que a la gente no le guste, pero yo ya te digo, creo que el ser humano está hecho para tener relaciones cercanas y no tener... Si mira el tiempo que hemos estado confinados y nos hemos retorcido porque no podíamos ver a nuestros familiares. Yo no me veo en casa encerrado viendo a mis padres por una reunión virtual. Yo no me veo, Víctor. Ni ninguno debería de verse así, Javier. Esta tecnología habría que verla pues como lo que es. Virtual, para videojuegos. Es verdad que la inmersión es impresionante, la que tienen. ¿Te crees que realmente estás ahí metido? Incluso llegas a sentir ese miedo, ¿no? Es llevar todo ese tipo de videojuegos a otro nivel superior, ¿no? Ya se quedan obsoletas las consolas habituales o incluso juegos de ordenador. Pero bueno, que la historia es, como tú bien dices, hay que aprender a diferenciar la realidad de lo virtual y no tenemos que perder esas costumbres. Lo que nos hace humanos, eso no lo deberíamos de perder nunca. Y bueno, no nos enrollamos más, si te parece, Javier, y pasamos ya a la última de las noticias, que también va sobre ciencia y bueno, y habla sobre uno de los grandes, sobre Isaac Newton. Háblanos de esos estudios extraños. Pues sí, mira, tengo que decirte que un economista, que es John Maynard Keynes, ya afirmó en 1942, y después de haber estudiado obras alquímicas de Isaac Newton, que Newton no fue ese primer investigador de la era de la razón, sino que fue el último de los magos. Porque es que además de los hallazgos científicos de primer nivel que realizó, Newton también tiene guiños, por ejemplo, a las exégesis bíblicas. Particularmente, en concreto, voy a decirte que al Apocalipsis, a la alquimia y también a otras pseudociencias y varias supersticiones. No en vano hay que decir que Newton creía que los metales viven, ¿no? Que los metales están vivos, ¿no? Que todo el cosmos y toda la materia está vivo y que la gravedad es causada por las emisiones de un principio alquímico. En un manuscrito de 1704, Newton también describe sus intentos de extraer información científica de la Biblia, incluso lanzó una predicción, y era que el mundo no terminaría antes del año 2060. Incluso hay una cita que se ha podido rescatar, porque varios de los archivos se perdieron, ¿no? Pero en esa cita, tras realizar esa predicción, lo que dijo fue, y cito textualmente: "Lo menciono para no afirmar cuándo llegará el tiempo del fin, sino para poner fin a las conjeturas precipitadas de hombres fantasiosos que con frecuencia predicen el tiempo del fin, y al hacerlo desacreditan las sagradas profecías tan a menudo como sus predicciones fallan". O sea que él tenía su propio tiro de piedra, tanto para la gente que hacía profecías como para lo que él creía que iba a ser el fin de verdad, ¿no? De hecho, Newton, digamos que se consideraba a sí mismo como uno de los elegidos de un grupo selecto de personas que estaban elegidas especialmente por Dios para esa ardua tarea de conseguir comprender las escrituras bíblicas, ¿no? Entre el total de los 10 millones de palabras que supervivientes de los escritos de Newton, porque ya te digo, se perdieron todas en un incendio, más de 1 millón de esas palabras escritas no hacen referencia a Newton centrándose en el tema de la alquimia. El trabajo de Newton sobre la alquimia salió a la luz cuando se hicieron públicos algunos manuscritos suyos en el siglo XVII, ¿no? El físico, hay que decir que buscaba la piedra que contiene respuesta a muchos misterios alquímicos, ¿no? Sobre todo, su manuscrito lo que detalla es el procedimiento para realizar uno de los elementos críticos de esta piedra filosofal, ¿no? Para Newton, esta piedra también encarnaba el matrimonio perfecto, ¿no? Digamos, entre lo que era la teología y la filosofía, ¿no? Como bien hecho, como un hombre de ciencia y de religión que era, él mismo llegó a intentar que esto fuera un buen matrimonio, cosa que no es de extrañar siendo como era, ¿no? Además, según Newton, fue la piedra filosofal la que llegó a mantener el universo unido y en funcionamiento, ¿no? Él creía que esta piedra era omnipresente y sin ella el universo nunca habría tenido vida, ¿no? Además, digamos que su obsesión fue tanto por esta piedra que le ayudó a formular, entre ellas, una de las teorías más populares de la ciencia, la de la gravedad, porque Newton relacionó la materia que causa la gravedad con esta piedra filosofal.
Así que me ha gustado mucho esa frase que te decía al principio, Víctor, cuando leí la noticia de que Newton no era el primer investigador de la razón, sino que fue el último de los magos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo vemos ahora que ha pasado tanto tiempo y para nosotros es uno de los primeros investigadores, uno de esos primeros científicos, uno de esos primeros filósofos. Pero seguramente en aquella época lo que era uno de los últimos magos. Javier, qué bonito, ¿no? Es esa fantasía, esa magia, ¿no? Como bien dices, que hay alrededor, ¿no? De esta alquimia, ¿no? En este caso es de Isaac Newton, ¿no? Como dices, el último mago. La piedra filosofal, por ejemplo, es una piedra a la cual se le atribuyen muchas cosas, como la eterna vida, ¿no? La vida eterna, más bien sería quizás pronunciarlo así. Y bueno, y cuántos grandes genios han llevado a la hoguera por la práctica de esta alquimia, que para nada, ¿no? Es, aunque la trataban como algo satánico, algo del mal, ¿no? Pues bueno, gracias a ellos también se han conseguido quizás grandes avances. Así que nada, Javier, como siempre, súper interesantes las noticias, muy variadas y bueno, y a mí me siguen encantando, no sé a nuestros amigos que nos escuchan, que estoy seguro de que sí. Así que nada, Javier, que tengas una buena semana y que te veo en el próximo programa. Claro que sí, Víctor, para mí sabes que siempre es un placer estar aquí. Nos vemos pronto, amigo. Venga, un abrazo, Javier. Nuestra amiga y criminóloga Verónica nos trae hoy un caso producido en el año 2014, donde se dio un doble asesinato del matrimonio octogenario formado por Shirley y Russell Dermond. Él apareció decapitado en el garaje de su casa y Shirley desapareció misteriosamente hasta ser hallada por unos pescadores flotando en las aguas de un lago. Sin duda es un caso rodeado de incógnitas por falta de evidencias que no permiten sostener ninguna hipótesis plausible. Os dejo con Verónica, que el caso de hoy tiene mucha miga. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, oyentes de Misterioso Universo en la Red. Gracias, Víctor. Infinitas gracias por este espacio, el cual voy a aprovechar para rescatar uno de esos casos de crónica negra internacional que aún hoy en día continúa sin resolver. Sin embargo, quiero poneros primero en situación. Movámonos hasta Estados Unidos y pensemos por un momento en el sueño americano. Sus ideales, esos que tratan de garantizar la oportunidad de que la gente prospere, de que el éxito se base en la democracia, en la igualdad. La mayoría de las personas asumen que llevarán una vida larga, feliz, provechosa, llena de éxito. Y sobre todo que sus últimos años serán dorados, relajados y sobre todo tranquilos. La idea siempre es ahorrar el dinero suficiente de cara a la jubilación, además de criar a los hijos, disfrutar de los nietos y sobre todo hacerlo todo con una buena salud. En otras palabras, se trata de recoger los frutos de toda una vida de trabajo. Una situación idílica que no necesariamente tiene que ocurrir tal y como la soñamos. En realidad ese es el verdadero problema de idealizar. Este es el caso de Russell y Shirley Dermond. Se casaron en 1950 y fueron una pareja joven, atractiva y sobre todo enamorada. Tuvieron 4 hijos y uno de ellos falleció en un tiroteo por drogas.
algo que nos llama poderosamente la atención, pero que no lo vamos a comentar hasta un poco más adelante. Era una familia conservadora, practicante de la religión y sobre todo defensora a ultranza de la familia. Su vida fue un completo éxito. Vivieron rodeados de negocios, de dinero y de arte. Su jubilación la vivían en una extensa casa junto a un lago en Georgia, una mansión de más de $1 millón, apartada en general y con unas vistas excepcionales. Sin embargo, y a pesar de lo que pudieran pensar, no era la casa tan extremadamente segura que hubieran esperado tener. Su vida se truncó el 4 de mayo de 2014. El matrimonio había quedado con unos amigos y ni tan siquiera se presentó a su cita. Estas amistades estuvieron intentando contactar con ellos en varias ocasiones, pero sin obtener respuesta, lo que les pareció verdaderamente extraño porque ninguno de los dos era así. Tanto fue así que 2 días más tarde su círculo más cercano decide personarse en aquella mansión del lago para ver qué había ocurrido. Para empezar, la puerta de la casa estaba abierta, pero en principio allí no había nada extraño. Todo estaba como de costumbre, nada desordenado y todo en su lugar. Lo peor lo encontraron tras acceder al garaje. Tras uno de los vehículos de la familia se encontraba el cuerpo sin vida de Russell, decapitado tras acabar con su vida, y yacía sobre un charco de sangre. Ni rastro, eso sí, de la cabeza ni de Shirley, su esposa. Esa mañana, la amiga con la que habían quedado llamó a la policía. Lo hizo angustiada, comunicando el hallazgo. El asesino había colocado toallas alrededor del pequeño charco de sangre que se había generado, digamos que para evitar que la sangre filtrara por debajo de la puerta del garaje y llamara la atención. En un principio pudo llegar a pensarse que la esposa desaparecida podía estar implicada en el suceso, pero todo esto requería un esfuerzo demasiado grande para una mujer de 88 años. Podía como mucho haber convencido a alguien para que lo hiciera o simplemente estar secuestrada en algún lugar. Pero aquello en un principio era un completo enigma. La causa de la muerte de Russell pudo ser perfectamente un disparo en el cráneo. Es cierto que se encontraron restos de pólvora en su ropa, pero la falta de la cabeza en sí impidió que pudieran alcanzarse otras muchas conclusiones. Se sabe que el corte fue limpio y realizado con tiempo y paciencia, sin manchas y sin salpicaduras, lo que implica que fue post-mortem, fue después de su fallecimiento. Lo más preocupante quizás era la ausencia de su mujer. Se iniciaría entonces una búsqueda asfixiante, pues todo eran dudas sobre su implicación y sobre su paradero. Apenas 10 días más tarde del primer hallazgo, el cuerpo de Shirley apareció flotando boca abajo en el lago que tanto había disfrutado en vida. Si bien habían intentado hundir el cuerpo con bloques de cemento atados a los tobillos, estaba muy hinchado, lo que lo hizo flotar y salir a la superficie hasta que 2 pescadores lo encontraron. Para que nos entendamos un poco, este proceso se llama saponificación y se presenta cuando un cuerpo sin vida es sumergido en agua o se encuentra en un lugar muy húmedo. El cuerpo en sí no se descompone, sino que se produce una reacción química en la que la grasa corporal se convierte en un compuesto diferente, en una especie de jabón o cera. La gran pantalla, las películas y las series han ido poco a poco generando el mito de que si un cuerpo es sumergido en agua, se eliminan las huellas y los vestigios del crimen, lo que es un verdadero error. El cadáver suele quedar reconocible al estar más conservado, pues el proceso de descomposición está interrumpido al entrar en contacto con el agua. Eso sí es cierto, al extraerlo, el proceso de descomposición al que me refiero se acelera. Pero sin embargo permite investigar de manera minuciosa las causas de la muerte o la presencia de sustancias tóxicas en sangre o en el estómago, lo que revelarían información muy importante y valiosa. En este caso pudo observarse que Shirley había muerto de un golpe en la cabeza, para después ser arrojada al lago. Otra muerte cruel, al igual que la de su marido,
la cual no se ejecutó en el domicilio. Ni vestigios, ni huellas dactilares, ni sangre limpiada, nada. Tampoco se había producido ningún robo, todo estaba en su lugar. La investigación se desarrolló de una manera frustrante, casi agónica, pues aparentemente el matrimonio no tenía enemigos. Ambos se habían dejado llevar por el sueño americano y ahora todo apuntaba a que disfrutaban de una más que merecida jubilación. Sus hijos fueron sometidos a distintas pruebas, entre ellas el polígrafo, y las superaron todas con sumo éxito. Además, también tenían coartadas sólidas. Ellos no habían tenido nada que ver, al menos en primera persona. Para colmo, las cámaras de vigilancia de la vivienda, casualmente, se habían averiado en una tormenta eléctrica poco antes, algo que los autores probablemente aprovecharon a su favor. Esto nos lleva a pensar que el matrimonio Dermont podía conocer a sus asesinos, tener una cierta relación de confianza, pues podían saber a ciencia cierta que no iban a ser grabados en ese momento. Tampoco debieron acceder por el acceso a la urbanización, un lugar que solía tener seguridad. Todo apunta a que usaron un bote para llegar a través del lago y así de esta forma no ser detectados. Hay quien ha llegado a especular que se trata de un crimen sin más, cometido por un asesino en serie en busca de emociones fuertes, por un psicópata sin más, pero lo cierto es que esta es la posibilidad más remota de todas las que vamos a comentar. Se trata de un crimen planificado, y esto solo sucede en los casos en los que existe una motivación y la víctima es seleccionada por una razón concreta y nunca al azar. Tan solo con echar un vistazo a la decapitación de Russell o al hallazgo del cuerpo de su mujer con carácter posterior, flotando en el lago, ya nos da información sobre la planificación y el intento de deshacerse de los cuerpos. De hecho, y para colmo, la cabeza nunca llegó a aparecer. Otra posibilidad mucho más viable y totalmente diferente es la relacionada con una cuestión económica. El matrimonio Dermont tenía una posición económica desahogada y eso era ampliamente conocido por su entorno cercano. Ambos vivían cómodamente, su patrimonio era más que suficiente como para vivir sin problemas, por lo que todo apuntaría a una especie de extorsión o, lo que es lo mismo, un ajuste de cuentas. Los que cometieron el crimen, que seguramente fueron más de una persona, tomaron las medidas suficientes para que sufrieran y sobre todo para que el hallazgo se produjese lo más tarde posible, como aquel que quiere ganar tiempo para abandonar el país y establecerse en otro lugar. Quien lo hizo conocía sus movimientos, estudió minuciosamente la mejor forma, el mejor lugar para acceder y sabía que las cámaras no funcionaban. Formaba parte de su entorno personal, está claro. Sin embargo, no se llevaron nada y eso se debe a que la cuenta probablemente quedó saldada de manera definitiva con las muertes. Volvemos entonces sobre lo mismo, sobre ese sufrimiento que querían provocar y lo consiguieron. Fueron muertes atroces y dolorosas, lo que pone de manifiesto ya no solo la planificación de la que hemos hablado, sino también el odio. Es un crimen, un acto cometido con ira, con rencor, con ansias de venganza. Esto sucede, como decía, en los casos de ajuste de cuentas y nos conduce de manera casi inevitable a pensar en algún tipo de negocio turbio o alguna deuda impagada. Es importante recordar que uno de sus hijos fue asesinado en un tiroteo por drogas. ¿Y si pudo tener algo que ver? ¿Y si la deuda que había era tan grande como para que el ajuste de cuentas también incluyera a sus progenitores? Es en este momento cuando surge la posibilidad de que el matrimonio de Dermont tuviese tratos con alguna red de delincuencia organizada. El hecho de que la cabeza de Russell no apareciera forma parte del mensaje que este tipo de crímenes quiere dejar al mundo, pero especialmente a la gente que trabaja para la red. Es como una firma, un patrón de conducta que suele ser más o menos repetitivo en este tipo de casos,
pero que tiene que servir a aquellos a los que tiene que servir. Tiene que desalentar cualquier tipo de traición por parte de la gente de confianza. Es posible que en un principio solo quisieran acabar con el cabeza de familia, la muerte más atroz de las dos y el cadáver que realmente querían que encontraran porque fue dejado en el domicilio. El de su esposa había sido sumergido en el río. Sin intención de que apareciera, pues había sido hundido a conciencia. ¿Y si lo vio todo y tuvieron que actuar de una manera rápida y desesperada en el caso de Shirley? Han existido numerosas teorías más, algunas incluso relacionadas con apuestas infumables de dinero o deudas impagadas, pero son totalmente irracionales si seguimos el patrón de conducta. Se intentó valorar la culpabilidad de un hombre llamado Ryan Oliver Glenn, pero sin éxito, pues no se pudo en realidad vincular a esta persona con el crimen ni tampoco saber si tuvo algo que ver en ese sentido. Es cierto también que un año después del suceso se produjo un asesinato muy similar, pero tampoco tuvo razón de ser ni tan siquiera compararlos, porque el culpable apareció. Probablemente la teoría más loable de todas sea la que exponemos esta noche. Un crimen relacionado con un posible ajuste de cuentas, en el que la esposa solo era un elemento que no debía haber estado ahí, un efecto colateral. Alguien que no debía haber visto la cara a su agresor o agresores, porque probablemente los conocía y muy bien. Antes de finalizar, me gustaría hablaros de este tipo de crímenes, los relacionados con las extorsiones. Para que nos entendamos, se trata de obligar, usando la violencia o la intimidación, a otra persona a realizar u omitir un acto o un negocio, siempre bajo el pretexto de perjudicar el propio patrimonio o el patrimonio de un tercero. La extorsión puede acabar en un ajuste de cuentas que, como crimen en sí mismo, tiene unas señas distintivas. La primera es el sufrimiento. Es importante que la víctima sufra. Ese es el precio que tiene que pagar tras no haber cumplido con la deuda económica, que suele ser fundamentalmente bastante alta. Además, en estos casos, el criminal suele conocer los pasos de la víctima. La ha estudiado de cerca y ha estudiado las mejores formas de acercarse a ella sin ser descubierto, para llevar a cabo la tarea y sobre todo desaparecer. Marcharse sin dejar vestigios ni huellas. Además, este tipo de crímenes suelen tener otras señas, como las firmas de las que hablábamos antes, en este caso la desaparición de la cabeza de Russell tras la decapitación, que además para colmo fue una desaparición definitiva. Quizás con lo que no contaban los criminales era con la aparición del cuerpo de Shirley flotando en el lago, que además se había dejado unos crucigramas a medio hacer en la cocina tras probablemente escuchar los gritos de su marido. Vio a quien no debía ver y se la llevaron a otra parte. Posteriormente, como ya los había visto, no tuvieron más remedio que acabar con su vida. Por desgracia y a fecha actual, este crimen también continúa sin resolver. Muy buenas y misteriosas noches. Os envío un abrazo muy fuerte y os agradezco una vez más esta gran oportunidad de que crucemos entre nosotros y vosotros la crónica negra y os la podamos transmitir a todos los oyentes de Misterioso Universo en la Red.
La aventura del misterio a través de la cual hoy nos habéis acompañado está a punto de acabar. No me cansaré de agradecer los mensajes de apoyo que nos hacéis llegar cada semana, así que muchas gracias. La semana que viene toca especial y hablaremos de la vida de un visionario que perfectamente podemos colocar a la altura de uno de los grandes como un tal Julio Verne, no sé si os sonará. Bueno, pues esta persona se llamaba William Gunn y os aseguro que vio el futuro de una manera muy asombrosa. Las formas de contacto y las redes sociales en las que estamos actualmente presentes son muchas y variadas y bueno, una de ellas son, por ejemplo, en Twitter como @universored, en Facebook como Misterioso Universo en la Red, en Instagram como Misterioso Universo en la Red, y las formas de contacto pueden ser a través del email misteriosouniversored@gmail.com. El número del WhatsApp es el 689 80 96 32. Tenéis que acordaros añadir más 34 si vivís fuera de España. Y como última opción siempre os recomiendo que os podéis unir al grupo de Telegram, que lo vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.